En el vasto escenario del Antiguo Testamento hay historias que nos llenan de esperanza, otras que nos enseñan lecciones profundas y algunas que nos confrontan con las sombras más oscuras de la humanidad. Entre estas narrativas existe una que pocos conocen, pero que tiene un impacto devastador para aquellos que se atreven a explorarlas. Antes de adentrarnos en este relato, es importante advertir, el contenido puede ser perturbador y no es adecuado para todas las audiencias. Esta reflexión busca extraer las lecciones de este pasaje bíblico, pero es imposible ignorar las emociones que puede despertar. Sigamos con respeto y cautela. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, La Biblia en Relatos. Dale me gusta como muestra de apoyo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Este episodio ocurre en uno de los periodos más caóticos de la historia de Israel, una época en la que no había rey y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Una frase repetida a lo largo del libro de los Jueces que evidencia una sociedad sumida en un desorden moral y espiritual. La ausencia de liderazgo y el alejamiento de las leyes divinas llevaron al pueblo a un estado de decadencia sin precedentes. Es en este escenario turbulento donde se desarrolla esta historia. El relato comienza con un levita que vive en las montañas de Efraín. Él toma como concubina a una mujer de Belén de Judá. Aunque el término concubina puede sonar extraño hoy en día, en el contexto bíblico se trataba de una mujer que, aunque no tenía el estatus pleno de esposa, ocupaba un lugar significativo en el hogar. Pero desde el inicio la relación entre ellos se muestra inestable. Sin muchos detalles sobre los motivos, la mujer abandona al levita y regresa a la casa de su padre en Belén. Pasan 4 meses hasta que él decide ir tras ella. ¿Sería un gesto de reconciliación? El texto no revela sus verdaderas intenciones, pero su decisión pone en marcha una sucesión de eventos que culminan en un desenlace trágico. Al llegar a la casa del padre de la mujer, es recibido con hospitalidad. El suegro insiste en que se quede unos días más, ofreciéndole comida y bebida. Cada vez que el levita intenta partir, el padre de la joven lo convence de quedarse un poco más. Con cada despedida retrasada, la tensión aumenta, como si el destino estuviera esperando el momento justo para manifestarse. Pero finalmente llega el día en que decide partir, y es aquí donde la historia toma un giro sombrío y perturbador. El levita, acompañado por su siervo y su concubina, emprende el viaje de regreso a Efraín. El día avanza, la noche se aproxima y llegan a las cercanías de Jebús, ciudad que más tarde sería conocida como Jerusalén. El siervo sugiere que pasen la noche allí, pero el levita se niega. No quiere hospedarse en una ciudad que no pertenece a Israel. En lugar de eso, insisten en continuar hasta Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Al llegar, esperan encontrar refugio, pues era costumbre en esa época que los viajeros fueran acogidos por los habitantes. Sin embargo, la ciudad permanece indiferente, nadie les ofrece alojamiento y se ven obligados a esperar en la plaza, expuestos y vulnerables. Ya entrada la noche, un anciano que volvía del trabajo en el campo los ve y, movido por la hospitalidad que los demás les negaron, los invita a su casa, garantizándoles seguridad bajo su techo. Pero la aparente protección dura poco. A medida que avanza la noche, el peligro se hace presente. Hombres de la ciudad rodean la casa y exigen que el anciano entregue al levita, con la intención de violentarlo. La escena trae ecos sombríos de la tragedia de Sodoma y Gomorra. El anciano desesperado trata de apaciguarlos. Ruega, argumenta y en un gesto perturbador ofrece a su propia hija, virgen, y a la concubina del levita en lugar del huésped. La mentalidad de la época priorizaba la protección de los forasteros a toda costa, aunque eso significara sacrificar la dignidad y seguridad de otros. Pero la multitud está sedienta de violencia. El levita, ante la presión y el terror de la situación, toma una decisión cruel e irreversible. Agarra a su concubina y la empuja afuera, entregándola a los agresores. Lo que sigue es una noche de brutalidad inimaginable. La mujer es violentada sin misericordia hasta que al amanecer, tambaleando, regresa a la puerta de la casa y allí cae, exhausta, sin fuerzas, sin vida. A la mañana siguiente, el levita encuentra a su concubina, caída en el umbral de la puerta con las manos extendidas como si, en su último suspiro, hubiera buscado el refugio que nunca llegó. No muestra dolor ni remordimiento, solo mira su cuerpo y ordena fríamente: «Levántate, vámonos». Pero ella no responde, está muerta. Sin vacilar, coloca el cuerpo sobre el asno y parte, siguiendo su camino de regreso a casa. El horror, sin embargo, aún no ha terminado. Al llegar, el levita comete un acto que conmociona a toda la nación.
con manos firmes y un corazón endurecido, corta el cuerpo de la concubina en 12 partes y envía cada fragmento a una tribu de Israel, un llamado silencioso, un grito sin palabras, una señal de que algo terrible ha ocurrido y no puede ser ignorado. Cuando los israelitas reciben los restos y leen el mensaje del levita describiendo el crimen cometido en Gibeá, la indignación se esparce como fuego. Nunca antes se había visto algo tan atroz en Israel. El país entero se moviliza, las tribus se reúnen en Mizpa y el deseo de justicia se transforma en sed de venganza. La tribu de Benjamín, en lugar de entregar a los culpables, decide protegerlos. Lo que sigue es un conflicto devastador, un desenlace que marcará la historia de Israel para siempre. Ya se ha derramado sangre y la respuesta será igualmente brutal. El desenlace de esta historia lleva a Israel a un conflicto de proporciones devastadoras. En Mizpa, los líderes de las tribus se reúnen para discutir la atrocidad cometida en Gibeá. La indignación es absoluta y la decisión de buscar justicia es unánime. El levita narra con todo detalle los horrores vividos por su concubina, avivando aún más la furia del pueblo. Nadie tiene la intención de regresar a casa hasta que los responsables sean castigados. Para garantizar que toda la nación actúe como una sola, las tribus hacen un solemne juramento. Quien se niegue a luchar contra Gibeá será considerado traidor y enfrentará severas consecuencias. Además, establecen que ninguna de sus hijas será dada en matrimonio a un benjaminita, una maldición que amenaza la supervivencia misma de la tribu de Benjamín. El ejército de Israel entonces envía mensajeros a Benjamín exigiendo que entreguen a los culpables para que sean castigados, pero, en un movimiento inesperado, los benjaminitas se niegan. En lugar de ceder, deciden proteger a los hombres de Gibeá y prepararse para la guerra contra las otras tribus de Israel. La negativa marca el inicio de un conflicto brutal. De un lado, Israel reúne un impresionante ejército de 400,000 guerreros. Del otro, Benjamín, a pesar de estar en desventaja, convoca a 26,000 combatientes, entre ellos 700 soldados de élite, conocidos por su mortal precisión con la honda. Antes de la batalla, los israelitas buscan la orientación divina. En el tabernáculo, preguntan al Señor quién debe liderar el ataque. La respuesta es clara: Judá será el primero en enfrentar a Benjamín. Convencidos de tener el favor divino, los israelitas marchan hacia el enfrentamiento. El primer día de batalla, sin embargo, termina en tragedia. A pesar de tener superioridad numérica, los israelitas son sorprendidos por la feroz resistencia de los benjaminitas y sufren una derrota aplastante, perdiendo a 22,000 hombres. Choqueados y desolados, retroceden y vuelven a clamar al Señor. ¿Deben seguir luchando contra sus propios hermanos? Una vez más, la respuesta divina es clara: sí. Con renovada determinación, los israelitas regresan al campo de batalla al día siguiente, confiados en que esta vez tendrán éxito. Pero la historia se repite de manera cruel. Los benjaminitas, hábiles y estratégicos, infligen otra derrota devastadora, matando a otros 18,000 guerreros de Israel. El desespero se apodera de las tribus. Ante tantas pérdidas, comienzan a preguntarse: ¿realmente están luchando por justicia o simplemente están sumidos en un ciclo de destrucción sin fin? Con el corazón pesado y las cicatrices de la guerra marcadas en sus almas, los israelitas regresan al tabernáculo por tercera vez. Allí, en medio del ayuno, las lágrimas y los sacrificios, buscan nuevamente la orientación del Señor. Esta vez, la respuesta es definitiva: suban, porque mañana entregaré a Benjamín en sus manos. Armados con esta promesa divina, los israelitas reformulan su estrategia. Aprendiendo de las derrotas anteriores, preparan una emboscada. En el tercer día de batalla, una parte del ejército simula una retirada estratégica, atrayendo a los benjaminitas lejos de la ciudad. Confiados en su victoria, los guerreros de Benjamín persiguen a los israelitas, pero caen directamente en la trampa. Mientras tanto, otro grupo invade Gibeá, incendiando la ciudad y destruyendo sus defensas. Cuando los benjaminitas se dan cuenta de que su tierra está en llamas, entran en pánico. Rodeados y superados en número, su valentía se disuelve en miedo. La masacre es inevitable. Al final del enfrentamiento, 25,000 benjaminitas caen muertos, quedando solo un puñado de sobrevivientes que huyen hacia el desierto. La victoria, sin embargo, tiene un sabor amargo. El precio de la guerra es devastador. La tribu de Benjamín está al borde de la extinción y toda la tierra llora sus pérdidas. El deseo de justicia se ha transformado en una destrucción irreversible. Solo entonces los israelitas comprenden el peso de sus acciones.
Aunque han castigado a los responsables, una tribu entera está a punto de desaparecer. El juramento hecho en Mizpa, de nunca permitir que sus hijas se casen con benjaminitas, ahora suena como una sentencia cruel y definitiva. Dominados por el arrepentimiento y la compasión, comienzan a buscar una solución para evitar la desaparición de Benjamín. Es entonces cuando recuerdan que, durante la asamblea en Mizpa, hubo una ciudad que no envió representantes, Jabes Gilead. Viendo esto como una oportunidad, los israelitas envían un ejército para castigarlos por romper el juramento nacional. Los habitantes son diezmados, excepto las jóvenes vírgenes, que son capturadas y entregadas a los hombres de Benjamín como esposas. Un acto brutal, pero coherente con las costumbres de la época. Aún así, el número de mujeres no es suficiente para restaurar la tribu. Ante esto, los ancianos de Israel sugieren una solución drástica. Se acerca un festival y durante las celebraciones en Silo, las jóvenes saldrán a bailar en los viñedos. Los benjaminitas son instruidos a esconderse, y cuando las chicas aparezcan, deben raptarlas y tomarlas como esposas. De esta forma, los israelitas encuentran una manera de preservar a Benjamín sin romper técnicamente su juramento. Cuando llega el festival, el plan se lleva a cabo. Entre risas y danzas, la captura sucede. Así es como el conflicto llega a su fin, dando inicio a la restauración de una tribu que estuvo a punto de ser borrada de la historia. Al final de esta narrativa queda una reflexión sombría. En un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía, la justicia y la venganza se confundían. La ausencia de liderazgo y la desconexión de los caminos de Dios llevaron a Israel a un ciclo de violencia sin límites. La historia de Gibeá no es solo un relato antiguo, sino un cruel reflejo de la condición humana. El libro de Jueces concluye con una de las reflexiones más impactantes de toda la Biblia. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase no solo resume la anarquía moral y social de la época, sino que también señala la raíz del problema, la falta de liderazgo y la desconexión del pueblo con la voluntad de Dios. Aunque la tribu de Benjamín logra sobrevivir, la restauración no borra el trauma ni las profundas divisiones entre las tribus. Más que un conflicto entre pueblos, la historia de Gibeá revela el deterioro espiritual de Israel en su conjunto. Lo sucedido no es solo un reflejo de la maldad de unos pocos, sino del colapso de toda la nación cuando se aleja de los principios divinos. El festival en Silo, donde las jóvenes son capturadas para convertirse en esposas de los benjaminitas, puede parecer una solución pragmática, pero también deja en evidencia la incapacidad del pueblo para resolver sus problemas de manera justa y compasiva. El intento de corregir un error con otro error solo perpetúa el sufrimiento y la injusticia. Más allá del destino de Benjamín, esta historia apunta a una necesidad más profunda. Israel necesita un líder. La ley de Moisés había sido dada para guiar al pueblo en justicia y misericordia, pero sin un liderazgo firme, el pueblo se desvió hacia la violencia y la autodestrucción. La ausencia de un rey dejó a Israel atrapado en un ciclo de venganza, desobediencia y caos. El libro de Jueces no cierra con una resolución feliz, sino con una advertencia. Es el preludio a una nueva etapa en la historia de Israel, donde la demanda por un rey se hará inevitable. Este deseo se cumplirá con la elección de Saúl y posteriormente con David, quien establecerá la dinastía que finalmente dará origen al Mesías. La historia de Gibeá y la guerra contra Benjamín nos recuerdan lo que sucede cuando el ser humano actúa según su propio juicio, sin la guía de Dios. Es un llamado a la reflexión sobre el costo de la desobediencia, la importancia de un liderazgo justo y la necesidad de una verdadera reconciliación basada en los principios divinos. Desde una perspectiva espiritual, la historia de Gibeá y sus consecuencias nos deja profundas enseñanzas sobre la condición humana, la justicia y la necesidad de redención. A pesar de compartir una herencia común y el pacto con Dios, las tribus de Israel se dejaron llevar por el orgullo, la ira y la desconfianza, recurriendo a la guerra en lugar de buscar la reconciliación. Esto refleja la fragilidad de la unidad cuando las emociones y el ego superan el amor y la obediencia a Dios. La verdadera paz solo se logra cuando se busca la justicia con humildad y con la intención de restaurar, no de destruir. El episodio de Gibeá muestra cómo la tolerancia al pecado y la falta de acción temprana pueden llevar a una espiral de caos y destrucción. Si el pueblo de Israel hubiera enfrentado la inmoralidad con justicia desde el principio, la tragedia posterior podría haberse evitado. Esto nos recuerda que ignorar o minimizar el pecado solo permite que crezca y corrompa aún más a la comunidad.
Lo que comenzó como un acto de justicia por la atrocidad cometida contra la concubina terminó en una guerra devastadora que casi aniquila una tribu entera. Las decisiones humanas pueden tener efectos más amplios e inesperados de lo que imaginamos, especialmente cuando se toman sin la dirección de Dios. Antes de actuar impulsivamente, es fundamental buscar su guía para evitar que la justicia se convierta en venganza y la corrección en destrucción. El patrón repetitivo en el libro de Jueces es claro. Israel cae en el pecado, sufre las consecuencias, clama a Dios y Él envía a un juez para rescatarlos, pero el ciclo vuelve a comenzar. Esto demuestra que la solución temporal nunca es suficiente. Los jueces eran líderes imperfectos que no podían transformar el corazón del pueblo. La historia de Israel apunta a Potalasi a la necesidad de un Salvador que traiga una redención definitiva. Ese Salvador es Jesucristo. Mientras que los líderes humanos fallaron en impartir justicia con misericordia, Jesús es el Rey perfecto. Su sacrificio en la cruz no solo ofrece justicia, sino también gracia y restauración. Donde los jueces de Israel solo podían traer alivio temporal, Jesús trae salvación eterna, sanando la ruptura entre Dios y la humanidad. La historia de Gibeá es un recordatorio profundo de lo que ocurre cuando el ser humano actúa sin Dios y sigue su propio juicio. Nos llama a buscar su dirección, vivir en obediencia y reconocer que la verdadera justicia y restauración solo se encuentran en Cristo. La tragedia de Gibeá y la casi extinción de la tribu de Benjamín nos invitan también a reflexionar sobre nuestra propia sociedad. ¿Cuántas veces permitimos que la indiferencia, la división o el orgullo nos impidan actuar con verdadera justicia? ¿Cuántas veces buscamos soluciones rápidas que solo perpetúan el sufrimiento, en lugar de buscar la dirección de Dios y confiar en su justicia perfecta? Estas preguntas, aunque relevantes para Israel en tiempos antiguos, siguen siendo cruciales para nosotros hoy. A lo largo de la Biblia vemos que Dios siempre está trabajando para restaurar lo que el pecado ha destruido. Incluso en los momentos más oscuros de la historia de Israel, como el incidente en Gibeá, podemos ver destellos de su gracia y fidelidad. Aunque el pueblo de Israel falló repetidamente, Dios nunca los abandonó. En su infinita misericordia, continuó guiándolos y trabajando a través de sus fracasos, preparando el camino para la llegada del Mesías, la única esperanza de redención verdadera. La historia de Gibeá revela las terribles consecuencias de una sociedad que actúa sin un fundamento moral sólido. La anarquía y el relativismo moral conducen al caos y a la injusticia, tal como sucedió en Israel cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy en día enfrentamos desafíos similares: sociedades divididas, corrupción, violencia y la constante lucha entre lo correcto y lo conveniente. La única forma de construir una justicia verdadera es seguir los principios de Dios y su voluntad. Israel buscó justicia, pero su ira los llevó al extremo de casi exterminar una tribu entera. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces permitimos que el enojo, el resentimiento o el deseo de venganza guíen nuestras acciones, en lugar de buscar soluciones basadas en el amor y la restauración? Dios nos llama a ser instrumentos de reconciliación, no de destrucción. Aunque la tribu de Benjamín fue restaurada, la solución que se implementó trajo consigo nuevas injusticias. Esto nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias a largo plazo y que si no buscamos la dirección de Dios, podríamos agravar los problemas en lugar de resolverlos. Solo en Cristo encontramos una restauración completa y verdadera, una que no solo repara el daño, sino que transforma los corazones. En última instancia, la historia de Gibeá y Benjamín apunta a una verdad fundamental: la humanidad necesita un Salvador. Sin la guía de Dios, el ser humano tiende a repetir los mismos errores, cayendo en ciclos de pecado, violencia y destrucción. Los jueces de Israel fueron líderes temporales que solo podían ofrecer rescates momentáneos, pero ninguno pudo cambiar el corazón del pueblo. Jesucristo es la respuesta definitiva a esta necesidad. A diferencia de los jueces imperfectos, Él no solo trae justicia, sino también misericordia. Su sacrificio en la cruz rompió el ciclo del pecado y nos dio la oportunidad de una nueva vida en Dios. A través de Él, podemos experimentar una restauración real, tanto personal como comunitaria. Que esta historia nos inspire a vivir con mayor intencionalidad, buscando siempre la guía de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y conflictos, tenemos un Salvador que nos ofrece esperanza, redención y un propósito eterno. Así como las tribus de Israel finalmente entendieron la importancia de preservar a Benjamín, nosotros también estamos llamados a actuar con compasión y a buscar soluciones que reflejen el corazón de Dios.
Vivamos como agentes de reconciliación, justicia y paz en un mundo que sigue luchando contra los efectos del pecado. Que no seamos dominados por la ira o la desesperanza, sino que confiemos en el plan redentor de Dios y trabajemos para ser reflejos de su amor y su justicia. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Finalmente, si este mensaje ha sido de bendición para ti, no dudes en darle me gusta y compartirlo. Juntos, ayudemos a que más personas encuentren estas verdades transformadoras. Proclamemos que solo Dios es digno de toda gloria y alabanza. Que el Señor te bendiga abundantemente y te guíe con su sabiduría en este hermoso camino hacia la libertad, la pureza y la obediencia plena a su voluntad. Amén.